Vamos a abrir un pasaje en Proverbios para abordar el tema que hoy nos toca. Estamos dentro de una serie de mensajes que tienen que ver con la familia, ¿verdad? Así que si usted me acompañan a Proverbios, Proverbios capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 19. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Ustedes saben que yo lo leí siempre suelto al versículo 22, la bendición de Jehová, y la aprendimos de memoria en casa y muchas veces la tratábamos en los devocionales, pero saben que esto tiene un contexto y eso está bueno entenderlo hoy. ¿Qué era la bendición de Jehová ahí? La buena palabra, la dicha a tiempo, con sabiduría que viene de Dios. Qué extraordinario, ¿no? En esta noche vamos a ver la familia y la comunicación como un ejercicio de convivencia saludable. Ese es el título de hoy, el ejercicio de una comunicación, convivencia saludable. Esos son los términos. La buena relación se forja a través de una buena comunicación entre las partes. Fíjense que la mención de comunicación, la primera mención que nosotros tenemos de una comunicación fue la de la Trinidad. ¿Usted se acuerda dónde está eso? Génesis capítulo 1, muy bien. Primera mención bíblica, por eso tenemos que ir ahí, es la primera mención, la ley de la primera mención. Donde ahí en la intimidad trinitaria dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Extraordinario, ¿no? No es nuestro tema hablar sobre la Trinidad, es profundo, precioso, pero ya en la eternidad Dios conversaba. De hecho, nuestra salvación fue muy bien conversada en la eternidad y muy bien planificada, hermanos, para que llegase a buen término y en la cruz fuesen purgados todos y cada uno de nuestros pecados. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Ahora fíjense que luego que Dios crea al varón y luego del varón a la mujer, fíjense que Dios seguía conversando con el ser humano, con ambos, hasta que lamentablemente Eva entra en una conversación no grata, no buena, y como dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eva cae en pecado y hace caer a su marido. Muy triste historia porque ahí comienza nuestra decadencia moral y espiritual a consecuencia del pecado. Y fíjense que si algo se trastocó, se alteró y cambió el rumbo por el cual Dios lo había formado al hombre, fue la comunicación. Pero no entre Adán y Eva, porque seguramente ellos conversaron, uy, ¿qué hicimos? Vamos a escondernos, está la voz de Dios, nos está buscando. Y Dios dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aún allí en medio del pecado Dios se comunicó con ellos, porque quiso que reconociesen su pecado, porque quiso de alguna manera cubrirles con aquellas pieles, el primer sacrificio que nosotros vemos para cubrir el pecado de ellos. Porque Dios quiso seguir conversando con ellos, quiso que la comunicación fuese fluida y fuese buena. Toda comunicación que viene de Dios es perfecta, inalterable.
Nadie puede reprochar ni una coma, ni un ápice, ni un punto de lo que Dios diga. Pero todo lo que el hombre dice está entremezclado con pecado. Por eso este pasaje que hemos leído dice, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Sabe que para comunicarnos no hacen falta muchas palabras? Si usted cree que hablar mucho es comunicarse, creo que está muy equivocado. Es más, en muchas oportunidades la Biblia relata cómo el Señor Jesús, casi sin hablar, dijo un mensaje sumamente elocuente. ¿Usted se acuerda el tema de la mujer adúltera cuando estaba el Señor en el templo enseñando y le traen los fariseos y le tiran ahí en su presencia una mujer adúltera? Dice, mire, le encontramos en pecado. ¿Qué opinas vos? Le querían tentar, estaba claro, ¿no? ¿Qué hizo él? ¿Ustedes se acuerdan? Empezó a escribir en el suelo. Y ellos todavía seguían y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. ¿Y qué opinas? Y el Señor les dice, el que esté sin pecado, arroje la primer piedra. Y siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué escribiría? ¿Misericordia quiero, no sacrificios? No sé. Pero fue muy elocuente lo que le dijo el Señor en muy poquitas palabras. Por lo tanto, no hace falta abundancia de palabras. Tampoco la elocuencia puede ser garantía de estar en lo correcto. Acuérdense de Apolos. Apolos venía con mucha elocuencia predicando, pero resulta que había una falla en su mensaje, se había quedado en el pasado. Entonces Priscila y Aquila lo traen aparte y le dice, vení, mira, te vamos a enseñar cómo es lo correcto. Después salió y este hombre preparado siguió siendo un gran elocuente, pero la elocuencia tampoco es garantía de que tengamos buena comunicación, y menos en la familia. Conozco muchos padres muy elocuentes, muy inteligentes, muy aprendidos, muy cultos y que no han sabido comunicarse con sus hijos. Entonces tampoco es eso garantía. ¿Qué es lo que garantiza? ¿Cuál es el fundamento de una buena comunicación? La sabiduría. Por eso, si ustedes leen los primeros capítulos de Proverbios, es un padre preocupado en hacer entender al hijo cuán importante es la sabiduría. Porque con ella Dios hizo los cielos y la tierra, como dice el mismo Proverbios. Y si esa palabra de poder y autoridad hicieron cosas maravillosas, todo lo que proviene de Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Dios es bueno y será bueno, porque todo lo que venga de Él es bueno. Por lo tanto, tenemos que acudir todos los días buscando su sabiduría para hablar con prudencia, con inteligencia que viene de Dios. La palabra justa y necesaria, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es, porque esto proviene de Dios, es un principio de Dios, no de los hombres. Y usted va y entra en Google, entra a googlear, como dicen los chicos, y ustedes encuentran 7 principios para una buena comunicación, 9 principios, y usted los lee y son buenos, ¿no? Y los adoptemos porque es un recurso más que podemos incorporar, pero eso no es garantía. La garantía viene de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, decía Dios por medio de Santiago, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces tenemos que entender que todo lo que proviene de Dios es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Está bueno acudir a la pedagogía, no deje de hacerlo, hermanos. Dios bendiga a aquellos que pueden estudiar, se sumergen en ella para poder mejorar mucho más la llegada en cuanto a lo que comunicamos. Bárbaro, hermano, no lo mezquine. No estoy menospreciando esto, no malinterprete, al contrario. Estimulo a que todos aprendamos técnicas de comunicación, pero sepa que son simplemente instrumentos, herramientas, nada más. El que tiene la palabra justa, apropiada y necesaria es el Espíritu Santo para llenar nuestra mente y nuestro corazón. Y lo que tiene poder en sí mismo es la palabra de Dios
que dicha su tiempo y con amor ha de traer mucha bendición a todos los que conformamos familias, comunidad, pueblo de Dios. Y es bueno aprender a comunicarnos bien, ¿eh? Es sano, es apropiado, Dios quiere que lo hagamos. De hecho, en la Trinidad hay una hermosa comunicación, eterna. Quisiera Dios que podamos reproducirla en la iglesia, hermanos, donde hay un mismo sentir, donde debiera haber un mismo sentir, un mismo amor, una misma calificación de la verdad, ni menos ni más, donde hablemos todos un mismo idioma, el celestial, hermanos. Anoté, debemos ser conscientes que el pecado en el ser humano ha producido inconvenientes y distorsiones serios en la comunicación. Esto es bueno afirmarlo, hermano, para que partiendo del enemigo con el cual nos toca luchar, hermanos, no cedamos. No nos dejemos llevar por los impulsos naturales de la carne, hermanos. A veces en una discusión acalorada, uno a veces dice cosas o expresa, a veces con gestos, no hace falta pronunciar palabras. Determinadas posturas que asumimos también comunican mucho. Por eso Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne, y entre ellas dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, ¿no? Muy clara la Escritura en esto, a consecuencia de nuestras malas comunicaciones. Ahora, ¿cuáles son los problemas actuales? Me gustaría enunciarlos, ¿no? En primer lugar, la falta de tiempo y tiempo de calidad atenta contra la buena comunicación. El individualismo es otro de los flagelos que atacan a nuestra buena comunicación. Y por último, la secularización. Falta de tiempo y tiempo de calidad. Quiero leer porque traté de ser bien breve, pero conciso. Falta de tiempo, manera deficiente de administrar el tiempo y oportunidades. No haciendo un correcto juicio de valores. No valorar las cosas que son prioridad en la vida y en consecuencia no ocupar el tiempo de calidad en ellas. Ahí está el problema. El problema no es tener mucho tiempo, el tema es cómo lo administramos. ¿Qué escala de valores damos, qué importancia damos a cada cosa para de acuerdo a eso tener una respuesta oportuna? ¿Cuál debiera ser nuestra prioridad, hermanos? La misma que recibió por las tablas el pueblo de Israel. Oye, oh Jehová, oye, oh Israel, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Esa es nuestra prioridad, hermano. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y añade y con toda tu mente el Nuevo Testamento. Entonces, creo que ahí está la base de nuestro gran problema comunicacional. Porque la primera comunicación que hemos descuidado es la comunicación con Dios. Porque es la plataforma para poder comunicarnos con lo que Dios piensa, como Dios dice las cosas, siguiendo la verdad en amor, como dice la Escritura. El individualismo, tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. Tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo por encima de la sociedad y del Estado. Es una distorsión. Esto es una distorsión. Todos estamos bajo autoridad. ¿Es así o no? La principal autoridad es la de Dios y es la que es menos reconocida hoy. Todos tenemos padres, tenemos que estar bajo autoridad de nuestros padres. Tenemos líderes bajo autoridad de ellos. Tenemos patrones, tenemos que estar bajo autoridad de ellos. Autoridades seculares sobre las cuales tenemos que estar. Códigos de convivencia y normas mínimas, las cuales hoy
Ni siquiera esas se quieren cumplir. ¿Qué vamos a hablar de los estándares morales y espirituales que Dios propone? Mucho menos. El individualismo piensa en sí mismo. Yo hago lo que me gusta, lo que quiero y a mí no me importa. Esa es la lectura práctica. Secularismo. Principio de tratar de dirigir los asuntos humanos basándose en principios y consideraciones únicamente del mundo material, sin recurrir a la religión. Esto es diccionario, ¿no?, de lengua castellana. Dejar de lado a Dios y sus principios morales y espirituales de vida. Eso es secularismo, sacar a Dios de la escena. Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, yo recuerdo a una mujer piadosa que, no me acuerdo si era senadora, me parece, de los Estados Unidos, dijo: hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de nuestras leyes, hemos sacado a Dios de nuestra sociedad. Palabras más, palabras menos. Yo dije, ¿qué mujer dio en el clavo? ¿Sí? Ese era el problema. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Triste, ¿no? Ojalá nunca hubiese ocurrido tal cosa, pero evidenció tal cual que todos los esfuerzos humanos no alcanzan. Hay algo, alguien superior que tiene que estar presente en nuestros diálogos, en nuestras consultas, en nuestros parámetros de vida, en nuestros modelos a imitar, y ese es Dios. Cuando sacamos a Dios de la escena, hermanos, nos volvemos seculares, igual que cualquier impío, y nos va mal. Por eso, primera mención importante, querido hermano, tenemos que mejorar, intensificar nuestra relación, nuestro ida y vuelta, nuestro feedback, como dicen hoy, con Dios. Porque está verde, ¿eh? Creo que está muy verde, demasiado verde, hermanos. Y se evidencia en nuestras relaciones, es claro. Quisiera mencionar un salmo precioso que dice, Salmo 5.1, dice: escucha, David lo escribe, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué esperar? Que Dios me hable, porque necesito que Él me hable. No hace falta yo hablar mucho, hablar y después en nombre del Señor Jesús, amén, y me voy. No, hermano. Tiene que hacer silencio y aprender a escuchar. Tengo que hacer silencio y aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? Principalmente por su palabra, hermanos. No esperemos como Gedeón, aquella teofanía abajo del árbol que se puso a conversar con él y le hizo ver que era un hombre esforzado y valiente. Tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, y que no cae ni vuelve a él vacía, no cae en tierra sin producir algo. Hermano, tenemos que aprender a escuchar. Dice Santiago, todo hombre sea tardo para hablar, pronto para escuchar, tardo para airarse. Eso dice Santiago. Qué importante es estar a los pies del Maestro para escuchar sus enseñanzas, despojado de todo esquema personal, de toda estructura personal, para que Él destruya esos esquemas e implante su palabra perfecta y preciosa en mi vida y en la tuya, hermanos. Eso necesitamos, para que cuando se abra nuestra boca haya la sabiduría de Dios. La sabiduría que enriquece y no añade tristeza, no trae amargura, no trae dolor, no trae angustia y motivo después de tener que salir a pedir perdón porque dijimos algo de más, algo de menos o algo inapropiado. Hermano, si la bendición de Jehová es la que enriquece, la busquemos.
En la sabiduría de Dios hay amplia y generosa bendición para vos y para mí. A Dios no se le acaban los recursos literarios, hermanos, para enseñarnos. De hecho, un hombre que fue humilde y lo entendió claramente fue Salomón. Y dice, Señor, vos me elegiste a mí, pero yo no sé ni cómo entrar, ni cómo salir, ni qué decir a este pueblo. ¿Qué querés? Posesiones, tierra, ¿qué querés? ¿Qué dijo Salomón? ¿Se acuerdan? Llame de tu sabiduría, Señor, lléname de ella. Y fue el hombre más sabio de la tierra. Porque la sabiduría que viene de Dios es perfecta, no pasa de moda. No dice absolutamente ni de más ni de menos, porque la sabiduría es Dios. Ahora, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y dice la Biblia, no por medida, es decir, en gran abundancia. Somos nosotros, con nuestra carnalidad, que le opacamos, le achicamos, le damos menos posibilidad de actuar en nosotros para que esa sabiduría abunde más y más en nosotros. Gran responsabilidad de nosotros es buscar esa comunión íntima con el Señor, bien entendida, a donde yo lo escucho, después hablo. Porque Él tiene que hablar, Él tiene autoridad, Él es el que tiene palabras de vida eterna, como se dijo del propio Señor Jesús. Tú tienes palabra de vida eterna, le dijo Pedro. ¿A quién vamos a ir? No hay otro. Sí, vos y yo nos tenemos que dar cuenta que no hay otro a quien acudir para que tengamos esas palabras de vida eterna, la cual va a dar gracia a los oyentes. Va a ser para bien, para bendición, para crecimiento. Porque cuando algo no conviene y no edifica, hermano, guárdelo en el bolsillo. Sáquelo, erradíquelo del pensamiento y del corazón, porque no habrá de bendecir. Yo enuncié algunos recursos importantes, actividades que promueven una comunicación saludable, le puse yo, ¿no? Actividades que promueven una comunicación saludable. En primer lugar fue el culto personal, sin duda. Fluida comunicación con Dios para luego trasladarla hacia los semejantes. Como dice la métrica teológica, amar a Dios y al prójimo. En segundo lugar, para una comunicación saludable, el culto familiar, hermanos, muy importante. Es un tiempo especial a donde hay una comunicación de parte de Dios hacia los que conformamos, sea el matrimonio o sea la familia con hijos, pero Dios tiene que hablar, tiene que tener la plataforma Dios. Porque si no le damos la plataforma a Él, nos subimos nosotros a la plataforma y hablamos. Dice Deuteronomio 6:6, me encantó este pasaje, muchas veces lo leí y lo volví a leer. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Es para tanto, Señor? Sí, para que no te olvides de mis palabras y para que las generaciones que vengan tampoco se olviden de ellas. La gran enseñanza de la tradición judía era la oral, y se lo hacían aprender de memoria a los hijos. Y tenían que repetirla vez tras vez, para que entonces, cumpliendo los 12 años en el caso de las damas y los 13 años en el caso de los caballeros, ya fuesen moral y espiritualmente responsables de esa palabra implantada en su mente y en su corazón. Porque a esa edad
ya pasaban a ser personas responsables delante de Dios. Se creía en el pueblo de Israel. Por eso el Señor, cuando fue al templo, tenía 12 años. ¿A dónde fue? A sentarse en medio de los sabios. Y dice que Él les preguntaba y que Él estaba atento a lo que ellos... Y claro, todos se asombraban. ¿A dónde va a llegar este chico? ¡Qué inteligencia que tiene! ¡Qué sabiduría! Y entonces su madre le dice con congoja en su corazón: ¿por qué nos hiciste esto a tu padre y a mí? A José y a mí, María. Y él le dice: ¿no saben ustedes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Él tenía una prioridad, el Señor. Ya iba a alcanzar, según los judíos, casi la madurez para ser responsable delante de Dios. ¿Y él qué buscaba? La sabiduría que viene de Dios. Y él crecía en sabiduría y en gracia, dice, y en estatura para con Dios y para con los hombres. Extraordinario Señor. Primera Timoteo dice, el Espíritu Santo a Timoteo dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Primera lectura del apóstol Pablo, de él había aprendido. Esperé que alguien me corrija. ¿Él aprendió del apóstol Pablo? Bien. Excelente. Y lo dice después. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno que está esto. Esa abuela Loide, esa mamá Eunice, ¿cuántas horas habrán invertido en él para generar de él un hombre piadoso como él llegó a ser, y que todos daban buen testimonio de él, y que Pablo lo trajo al lado de él, porque Pablo no traía a cualquiera al lado de él, Qué bárbaro. Ojalá lleguemos a ser esos Timoteos. Siempre lo pienso. Todos los que somos hijos de creyentes, queridos hermanos, somos tremendamente responsables por cada palabra que hemos escuchado y se nos ha hablado y se nos ha hecho memorizar. Ahora quizá vos, haya muchos en esta noche que no hayan venido de un hogar cristiano, no han tenido este privilegio a lo mejor. Vos sos el privilegio para los que han de venir después de... Para tus hijos. Prepárate. Cultiva la palabra de Dios en tu vida para poder enseñarles bien a ellos y que se convierta tu familia en un círculo virtuoso cada vez mejor por la palabra y la sabiduría que viene de Dios para tener buena comunicación. Importante, ¿no? En primer lugar, genera el hábito de adorar a Dios juntos, el culto familiar. Es bueno esto, ¿no? Genera el hábito de adorar juntos a Dios. Segundo lugar, forma el mejor modelo a seguir. No te quepa la menor duda, Si hay un buen modelo para darle a tus hijos, es el altar familiar, el culto, hermano. No menosprecies tiempo en esto, al contrario, no es tiempo perdido. Tercero, facilita la comunicación entre los miembros. Yo recuerdo muchas veces que nuestros hijos nos hicieron preguntas muy difíciles en el tiempo del devocional y que algunas veces tuvimos que buscar primero en la escritura para después responderle la pregunta. Pero es necesario, hermano, porque ellos tienen que aprender. El que no pregunta, ¿cómo aprende? No es malo, no es tonto preguntar, al contrario, por favor. Es de gente que quiere aprender y conocer más. Quiere tener fundamento firme y si no preguntas, ¿cómo vas a saber? No tengas miedo de preguntar, hermana, hermano, a quien vos tengas confianza y entiendas que lleva una vida espiritual, para que pueda ella enriquecer tu vida, para que puedas tener fundamento sólido en tu vida y no deambules de acá para allá. No tomes la vida cristiana como una religión, un cumplir determinadas cosas. Si a vos te convence, a Dios no. Te invito con mucho amor en el Señor a intensificar tu búsqueda, y que eso que cantamos, atráeme a ti, sea realidad en mi vida y en la tuya, hermanos. Que el Señor produzca un atractivo cada día mayor en tu vida y en la mía, y que nuestros hijos
cuando entramos en el culto familiar, puedan recrearse y disfrutar en este tiempo y compartir ese ida y vuelta con papá, con mamá, para escuchar historias de vida, difíciles algunas, otras alegres, para que ellos puedan preguntar, para que podamos escuchar y después hacer la apología o redarguir, ¿vieron? Tomar el mal concepto que traen para transformar desde la palabra de Dios un concepto bueno en ellos. Esto es en el culto familiar, es muy importante, hermanos. Cuarto, promueve la fortaleza moral. Buenos principios de vida, hermano. La escuela dominical da muy buenos principios de vida. Gloria sea el nombre de Dios por hermanos que fundaron este hermoso movimiento espiritual de enseñanza hacia los niños. La tía Teda, ¿no? Una mujer que amaba a los niños y sintió pasión por enseñarles y hizo mucho por ellos. Por eso tenemos Lapenon. Ahora, ¿por qué esperar en una tía Teda? Que creo que no tuvo hijos, si no me equivoco, ¿no? ¿Tus hijos? La fortaleza moral es lo que va a sostener la comunidad en la cual vivimos. Y si nuestros hijos no tienen fortaleza moral, seguridad de vida espiritual en Dios, no vamos a transformar nunca la sociedad en que vivimos. Por último, enseña cómo se comunica Dios y cómo nosotros dirigirnos a Él. Los niños, ¿cómo saben que habla Dios? Y tenemos que enseñarle, Dios habla por esto, por la palabra, la cual fue revelada a su tiempo y gracias a Dios hoy la tenemos completa, nada que añadir, nada que quitar, para que toda ella completamente sea de edificación y de bendición. ¿Cómo hablamos con Dios? Por medio de la oración. Un día los discípulos dijeron, sí, pero enséñanos a orar. Y el Señor le fue amoroso y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A veces escucho orar al Espíritu Santo, hermanos, esto no corresponde, no está bien. A veces escucho orar al Señor Jesús, tampoco está bien esto, hermano. ¿Qué enseñó el Señor Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Así quiere Dios que nos lleguemos a Él. Por eso la doctrina es importante, hermano, no la menosprecie. Es muy importante aprender de ella y enseñar a nuestros hijos desde pequeños para que ellos puedan formar su base espiritual y a partir de ella avanzar y crecer, hermano. En tercer lugar, lo primero era la relación con Dios. Segundo, la relación en el culto familiar. El tercer lugar, el servicio familiar. Otro ámbito precioso para tener una comunicación saludable en familia. Recuerdo hace muchísimos años, nosotros nos congregábamos en la iglesia en Río Ceballos y bueno, vimos a muchos hermanos servir allí en la iglesia y dar mucho por el nombre del Señor y por la obra. Y un día empezamos a servir al Señor limpiando la iglesia. Las distintas familias nos distribuíamos los sábados, lo limpiábamos el sábado mediodía, a la mañana, algunos otros a la tarde, según pudiéramos. Y recuerdo haber ido, mamá ya estaba enferma, con papá íbamos. Y aprendí a limpiar el inodoro, el bidé, los azulejos, los bancos. Y entre medio conversábamos. Y yo le preguntaba y él contestaba. Había comunicación, había servicio al Señor. Aprendí a servir al Señor ahí. De una manera muy simple, sencilla, no era limpiar bancos y limpiar el baño. Para algunos no será algo digno, pero ayudó mucho a la comunicación. Y creo que el servir juntos como matrimonio
Y si podemos con nuestros hijos, depende de la edad que tengan y lo que se pueda hacer, también favorece mucho a la comunicación y al conocernos. Fíjense, encontré dos pasajes que me gustaron mucho en relación al servicio familiar. El jueves lo leímos en la reunión de varones, 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, que es las primicias de Acaya, ellos se han dedicado al servicio a los santos. No Estéfanas solo, la familia. Y dije, qué bueno esta mención. No es porque fue así al azar del apóstol Pablo, era porque el Espíritu Santo quería mostrar y enseñarnos hoy que a través del servicio en familia honramos el nombre de Dios en primer lugar. En segundo lugar, llevamos fruto para que abunde en nuestra cuenta en la patria celestial. Y tercero, nos une como familia con un mismo sentir y un mismo amor, hermanos. Es hermoso desarrollarlo en familia esto. Josué dijo, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en la cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Familia sirviendo al Señor. Priscila y Aquila eran otros que servían al Señor. No cuenta de que tuvieran hijos, al menos no encontré mención. A lo mejor sí, los hayan tenido o no, pero entendieron que ellos tenían que tener un testimonio en su casa. Y por eso en una de las salutaciones Pablo dice, y a la iglesia que está en la casa de ellos. Qué bárbaro, ¿no? Ellos estaban unidos por un mismo sentir, un mismo amor al Señor. Sin duda va a favorecer la unión familiar, tener objetivos espirituales en común. Y miren, descubrir dones y capacidades, porque cuando uno sirve juntos al Señor ve el despertar natural en los dones que Dios ha puesto en nuestros semejantes para poder decirle, mira, yo veo en vos que tenés este don, me parece, oremos, quizá habrá que desarrollarlo. Y eso se hace con comunicación, ¿no es cierto? Saludable, buena, familiar. Por último lugar, el servir juntos al Señor nos ayuda a aprender a desarrollar el amor práctico hacia los otros, a respetar, a perdonar, a difundir el Evangelio, al ser generosos, entre otras cosas, el amor práctico. Cuando uno sirve juntos al Señor, aprende a descubrir esto, que el servicio no es para nosotros, no me estoy sirviendo a mí mismo. Servimos en primer lugar a Dios, porque le amamos y porque dio su vida por nosotros, y queremos darle, aunque sea un poco de lo mucho que Él nos dio a nosotros. En dinero, porque hay familias que se autosustentan el ministerio que hacen, y no piden un peso a la iglesia. He visto a lo largo de los años muchos hermanos llevar y traer niños de la escuela dominical y nunca le trajeron una boleta a la iglesia, hermanos. Y a veces porque nos parece oneroso determinada cosa en el ministerio en el cual estamos, vamos y pedimos auxilio. Aprendamos a administrar mejor, hermanos. A poner de lo nuestro. El apóstol Pablo dice, para esto mis manos me sirven, dice, y hacía carpas junto con Priscila y Aquila, para que podamos autosustentarnos y no ser gravosos a ustedes, para mi necesidad y los que estaban conmigo, para eso trabajábamos, dice el apóstol. Qué lección, ¿no? Uno aprende a ser generoso en la obra de Dios, porque Dios fue generoso
con nosotros. Siendo rico, dice Pablo, se hizo pobre, para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y concluyo, hermanos. Por último, una comunicación saludable, un ámbito hermoso es el esparcimiento familiar, hermano. ¿Qué es esto? Dice Génesis 2:1, fueron acabados los cielos y la tierra y el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. El Señor reposó, dejó de hacer su creación porque ya estaba acabada y reposó. No es que se quedó de brazos cruzados tomando una caipiriña, no. El Señor instituyó el reposo. Para el pueblo de Israel era un día especial, que algunos religiosos todavía lo siguen cumpliendo. Para los del Nuevo Testamento, los que hemos creído en Cristo, pertenecemos a la iglesia, no hay un día, sino el primero de la semana, el más importante, dicho por el propio Señor Jesús. Hubo un cambio de reposo del sábado al domingo, primero de la semana. Y esto es bueno trazarlo porque algunos vienen con doctrinas extrañas las cuales no corresponden y poniendo cargas sobre nuestros hombros que no corresponden. Es bueno saberlo. Pero el primer día de la semana es muy especial porque ocurrió algo muy especial. ¿Qué fue, hermano? Dígalo como a voz en cuello. ¿Qué pasó? El Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Triunfante y victorioso. Frente a todos los que buscaron su muerte y decían, acá se terminó todo. Muerto el perro, se acabó la rabia. No. El Señor ha resucitado, dice Pablo, primicias de los que durmieron es hecho. Y el Señor quiere en ese día especial, el primero de la semana, que hagamos memoria de Él. No hay otra reunión constituida por Él, Búsquela y no la va a encontrar en la Escritura. La única es esta. Y los primeros discípulos, con el fuego y la pasión de haber sido llenos del Espíritu Santo, perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, el primer día de la semana, hermanos. Así que no le cueste venir el primero de la semana a recrearse en la presencia de Dios. Recrearse y divertirse no es lo mismo, Hay un abismo de diferencia. Recrearse es gozarse, deleitarse, admirar, traer a la memoria algo que pueda ser productivo y beneficioso, una actividad que dentro del reposo pueda hacernos reflexionar. Eso es recrear. Éxodo dice, 6 días vas a trabajar, el séptimo vas a reposar. ¿Para qué? Descanse tu buey y tu asno. Fíjense cómo el Señor pensó en el buey y en el asno. Te dice... Pensó en ellos. Qué Dios maravilloso, ¿no? Tome refrigerio el hijo de tu sierva. Fíjense por dónde comienza, por un animalito, por un siervo, y luego termine por ellos. Qué bárbaro, ¿no? Es que Dios piensa en todos y en todo. No se le escapa nada. Es necesario el tiempo de refrigerio. Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Claro, estaban contentos de que habían enseñado la palabra de Dios, estaban cumpliendo la misión que Él les había encomendado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Alguien que no estaba acostumbrado a descansar, Él les proponía descanso a ellos. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, los discípulos. Y se fueron solos
en una barca a un lugar desierto. Promueve recreación sana, relajarnos en familia, generar vínculos estrechos, una comunicación saludable en medio de un esparcimiento. Durante varios años llegábamos con el último cobre a fin de mes. Gloria a Dios, nunca faltó, hermano, ¿no? Y me acuerdo que venían los cumpleaños de los chicos y bueno, algunos alquilaban un lugar, otro un pelotero, no había un cobre, hermano. Y el Señor puso en nuestro corazón ir al parque. Llevábamos una mesita, poníamos un poco de chisitos, palitos, papitas, alguna otra cosita que podíamos hacer. Y ellos eran felices con poco. Y nos comunicábamos y disfrutábamos junto a ellos, llevábamos la bicicleta, compartíamos tiempo de calidad con ellos. Lo recuerdo con emoción, porque esas cosas son lo que a los chicos les gusta. No videojuegos caros, viajes a Disney. Y no es que esté mal, ojalá Dios les dé el recurso para hacerlo. Ellos con pocas cosas se sienten muy felices y experimentan el amor de Dios a través de papá y mamá, porque invierten tiempo en nosotros. Y aunque no hay mucho, con lo poco hacemos algo. Qué lindo. Hermanos, aprendamos con cosas simples y sencillas. Aprender las lecciones de Dios y a disfrutar de su compañía todos los días. Aprendamos juntos como familia a conocerlo, a disfrutar de la comunicación y comunión con Dios, pero también la comunicación entre nosotros, a fomentarla, a ampliarla, para que la palabra de Dios despierte las inquietudes espirituales y puedan ser satisfechas con la palabra y la sabiduría de Dios. Disfrutemos mucho los que podemos servir juntos en familia, porque eso es bueno, es agradable, es honroso al nombre de Dios y de buen testimonio para otros. Aprendamos a recrearnos, a disfrutar juntos en familia, aún con lo poco. Y les aseguro que después son marcas que durante toda la vida les va a quedar grabada a ellos. Y ellos también la van a reproducir con sus hijos. Porque la comunicación más saludable es la que viene del cielo. No está ni en la elocuencia, ni en la pedagogía, ni en las muchas palabras, ni viene de personas sumamente cultas, sino de personas sencillas que han entendido que lo bueno, agradable y perfecto viene de Dios. Su sabiduría. ¿Oramos?